Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp Buena Costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. Bueno, ayer lo tratamos de manera muy somera con el Seremi de Salud, Eduardo Barra. Hoy día queremos profundizar respecto de las consecuencias del COVID y nuestro cerebro. Hay un estudio global que ha medido sus consecuencias. Y estamos con el director del BrainLat de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez y es parte del equipo de investigadores. Estamos con Agustín Ibáñez. Gracias, Agustín, por esperarnos. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto, un placer conversar con ustedes. Muy buenos días. Agustín, cuéntanos sobre los principales hallazgos de este estudio global, porque mucho se dice de que, bueno, el COVID-19 te afecta de forma sistémica. Entiendo que este estudio es focalizado a nivel neurológico. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ciertamente podemos hablar de tres cosas, ¿no? ¿Ya? Primero es qué le hace el COVID al cerebro, ¿no? ¿Ya? Después, qué le hace a nivel neurológico específico y asociado a ciertas enfermedades como la demencia y cuáles serían sus mecanismos, ¿no? Y luego te podemos comentar un poquito de esta iniciativa que involucra a cientos de países a lo largo del globo, digamos. Básicamente sabemos que algo le hace el COVID a nuestras capacidades mentales y cerebrales, aunque no entendemos bien, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, que el 20% de los sujetos que tuvo coronavirus tiene problemas de memoria, ¿no es cierto? Otras funciones cognitivas tienen efectos incluso tardíos que se han reportado a nivel cognitivo, ocupacional o funcional, de habilidades de la vida cotidiana. Independiente de la gravedad de los síntomas. En general asociado a la gravedad de los síntomas, Okay. pero no siempre. Okay. No siempre hay una asociación directa, ¿no? También se ha reportado la pérdida del olfato, ¿no es cierto? Esta nube mental, accidentes cerebrovasculares, etcétera, digamos. Lo que no sabemos con certeza es cuáles son los mecanismos, ¿no? Particularmente el menos considerado hoy es el respiratorio, ¿no? Tradicionalmente entendimos el coronavirus como una enfermedad respiratoria, pero ese no parece ser el mecanismo que más influye en el impacto a nivel cognitivo y cerebral. El que probablemente afecte son mediante los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos son proteínas que produce el sistema inmunitario en respuesta al virus, ¿no es cierto? Y estos anticuerpos terminan atacando las células que cubren los vasos sanguíneos del cerebro, ¿no? Esto lo que hace es que se produce una especie de inflamación. Y esa inflamación daña las plaquetas, se forman coágulos y esto produce muerte cerebral, ¿no? Hay otros mecanismos vasculares más directos, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares acrecientan el daño cerebral, ¿no es cierto? El daño viral directo, ¿no? Hay evidencia, algunos estudios que muestran que el virus logra pasar la barrera hematocefálica y entrar al cerebro. Eso también produce toxicidad. Y después otros mecanismos mucho más generales, ¿no? Un debilitamiento general de la salud. Si vos tenés riesgo de desarrollar demencia o desarrollar alguna enfermedad neurológica y tu salud general se deteriora, tu riesgo se incrementa, ¿no? Estos son básicamente los mecanismos, pero particularmente influyen en el envejecimiento y en la demencia. Si ustedes recuerdan, sí. Sí, Agustín, esto, o sea, ¿hay mayor porcentaje de incidencia en este tipo de afectaciones cerebrales en las personas adultos mayores, entonces? Exactamente, para empezar, la edad es uno de los principales factores de riesgo de la gravedad, ¿no es cierto? Y también del impacto cognitivo cerebral. ¿Esto podría acelerar entonces los procesos, Agustín? ¿Podría acelerarlos? Porque un adulto mayor que probablemente tenga demencia, el COVID lo podría acelerar, porque ahí hay una poca, de repente, claridad en el diagnóstico cuando una persona se enferma, ¿verdad? Porque una persona ya es de edad y probablemente uno piensa que igual va a padecer este tipo de enfermedades y uno pregunta, bueno, ¿pero fue por el COVID o no fue por el COVID? Y básicamente no te dicen sí o no, pero es una probabilidad. ¿Se ha avanzado en mayor certeza en ese diagnóstico?
Exactamente, bueno, ya por lo menos hay varios estudios, uno de los más famosos, un estudio que se hizo con una base de datos que está en Inglaterra, que tiene muy bien controlado muchos factores. Lo primero que se mostró es que los sujetos con demencia tienen el factor de empeoramiento de los síntomas del COVID y de muerte más alto independiente de la edad. O sea, el factor que no covaría con la edad, que es independiente del envejecimiento, es la demencia, lo cual sugiere que ciertamente las personas que tienen demencia o riesgo de demencia no solo van a empeorar sus síntomas, sino que tienen riesgos vitales mucho más marcados. En este estudio recién estamos empezando, se va a seguir miles de sujetos a lo largo del mundo, ¿no es cierto?, que son población envejecida y que tuvieron o que no tuvieron COVID, y vamos a poder saber los efectos a largo plazo. El punto más crítico para mí es que estos mecanismos de lo que estamos hablando, inflamatorios, inmunológicos, ¿no es cierto?, tienen un efecto acumulativo a lo largo del ciclo de vida. Y a lo mejor no vemos inmediatamente o no vemos la totalidad del efecto de forma inmediata, pero lo vamos a ver a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años. Y por esto es que es muy importante poder determinar el impacto a mediano plazo y no solo inmediato, ¿no? Sí, Agustín, con respecto a la gravedad del virus o del COVID-19, la variable que sea, a medida que avanzamos en el tiempo, la mayoría de nosotros ya se va a haber contagiado. Yo que no me había contagiado, me contagié hace un tiempo atrás, y así lo veo también con otras personas ahora que en primavera parece que han aflorado todos los virus y personas que nunca se habían contagiado ya se han contagiado. ¿Qué pasa con esto cuando nos contagiemos una segunda o tercera vez? El cuerpo aprende, yo me imagino, del virus, la gravedad también va disminuyendo. ¿Podríamos que esta incidencia en el daño cerebral finalmente vaya disminuyendo con el tiempo? Todos esperamos que sí, esto ciertamente es la idea, ¿no es cierto? En la medida que tu respuesta inmune va neutralizando de forma más fácil el virus, los mecanismos inflamatorios, ¿no es cierto?, inmunológicos, van a disminuir y por ende el riesgo debiese disminuir. Esto es a nivel poblacional, pero lo que no sabemos es si esto va a ser así en aquellas personas que tienen mayor riesgo cardiovascular, mayor envejecimiento, mayor deterioro cognitivo o procesos neurodegenerativos en curso. Claro, o sea, si se enferman 2 veces sería quizás más grave, de hecho, que si se enferma una sola vez. Exacto, porque si bien incluso los síntomas del COVID podrían disminuir, el impacto a nivel cerebral, inflamatorio, ¿no es cierto?, pudiese acelerarse por factores de comorbilidad o de riesgo de demencia. ¿Por qué son definidos estos efectos como aterradores por algunos medios internacionales? ¿Qué tan grave es todo esto de verdad desde el punto de vista científico, Agustín? Bueno, yo no usaría las palabras aterradoras, porque incluso cuando, ¿no es cierto?, hay un riesgo grave, el inducir el miedo no es la mejor estrategia para desarrollar soluciones eficientes y a largo plazo, ¿no? Ahora bien, ciertamente que nosotros, por los datos que tenemos, tendemos a pensar que la población envejecida y con riesgo de demencia se va a impactar severamente, sobre todo si no desarrollamos mecanismos de prevención. Los mecanismos de prevención de la demencia son mecanismos que impactan, que hacen que el virus tenga un impacto menos fuerte en la demencia también, ¿no? Por ejemplo, tener una mejor salud, una mejor alimentación, dormir bien. Cuando dormimos, nuestro cerebro se limpia de procesos tóxicos asociados a la demencia. Hacer ejercicio, ¿no es cierto? Desigualdad. La desigualdad es el principal factor que impacta en la severidad tanto del virus como de la demencia, ¿no es cierto? Entonces, poder generar estructuras de salud y desarrollo que combatan la desigualdad es crucial para reducir el impacto en los pacientes con envejecimiento y demencia. Bueno, te agradecemos mucho la disposición a conversar con nosotros, Agustín Ibáñez, director del BrainLab de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez y parte del equipo de investigadores respecto de los efectos del COVID en el cerebro de las personas mayores, fundamentalmente de quienes lo padecen. Sí, Agustín, muchas gracias, y no sé si puedes responder cortito, pero muchas personas dicen que después del COVID se le olvidan las cosas. ¿Tiene relación eso con la investigación o no?
Sí, totalmente. Como te decía, ya se ha mostrado que un 20% de las personas tienen algún déficit de la memoria o Ok. otros procesos cognitivos. Seguimos investigando para conocer los mecanismos. Muchísimas gracias a los dos por conversar de este tema tan importante. Gracias, Agustín. Muchas gracias. 8 de la mañana con 28 minutos. A nosotros no se nos ha olvidado que vienen los estelares en breve, aquí a buena costumbre. Estaremos con Gastón Saavedra y con Hace Francisco tiempo que no nos Iguieta. vemos, po. Sí, porque estuvo el festivo El y antes. feriado. Exactamente, pero ojalá hoy día estén los dos, porque promete ser un buen espacio de estelares, este que tendremos en algunos minutos aquí en el final de nuestro programa del martes 8 de noviembre. Repetimos la hora en punto, 8 con 28 de la mañana.